es la seguridad. Si nos vamos a las etimologías grecolatinas, estaríamos haciendo referencia a que seguridad proviene del término securitas, que se deriva del adjetivo securus, se, sin y cura, cuidado o procuración, lo cual nos daría como entendido que es una cualidad donde nos sentimos cuidados de sí y que no percibimos alguna amenaza o algún riesgo. Cuando nos sentimos seguros, estamos procurados de una condición que no nos afecta, no hay ninguna afectación al respecto sobre cualquier ámbito. En estricto sentido, a mí me gusta partir de algunas ideas de autores clásicos. Aquí retomo a Thomas Hobbes, que nos dice que la seguridad es el fin del Estado, o por lo que los hombres se someten unos a otros. En estricto sentido, el Estado nos tiene que dar seguridad. Si no lo la procura el Estado, yo podría incluso agregar que el Estado no tiene función. La función del Estado es darle seguridad al individuo. Esta concepción de Thomas Hobbes la estaríamos reclamando precisamente en una caricatura que me gusta mucho. La encontré hace varios años en un periódico de circulación nacional y básicamente decía: seguridad nacional, están arrestados. ¿A quién le corresponde la seguridad nacional? Si el Estado es el que nos procura la seguridad, pues obviamente que a las fuerzas del orden. Tomaríamos incluso el concepto weberiano del monopolio legítimo de la violencia, aquí representados en esta caricatura por unos soldados. La seguridad tradicional, así la denomino yo, una seguridad de carácter militar, estaría perfilada por un esquema que nos llevaría precisamente a una pirámide con las siguientes prioridades. En primera instancia, la soberanía. ¿Quién procura la soberanía? Pues las Fuerzas Armadas. ¿Quién defiende la soberanía? También defiende el territorio nacional, y en ese sentido pues también es una defensa del gobierno, una defensa también del orden jurídico, y como base de nuestra pirámide pues se encuentra la población. Así podríamos entender en este esquema de prioridades a la seguridad nacional, a la seguridad tradicional, a una seguridad de carácter militar esencialmente. En este proceso podríamos considerar que la seguridad, incluso desde el ámbito de la seguridad nacional, a partir del siglo XX, era un concepto propio de las élites políticas y militares, y como tal estaban fuertemente relacionadas con factores como el Estado, la defensa, la carrera armamentista, temas de insurgencia, contrainsurgencia o incluso hasta represión. Aquí podríamos incluso señalar elementos como las dictaduras militares en América Latina durante los años 60, 70, que estarían inscritas en estos modelos. Y tomaríamos ahora un parteaguas, y este parteaguas es el fin de la Guerra Fría. Terminada la confrontación entre los Estados Unidos de América y la Unión Soviética, podríamos ponerle fecha fines de 1991, incluso estaba pensando, este año se van a cumplir el aniversario de la caída del muro de Berlín, desde 1989, estaríamos casi ya con los 30, ¿no? Con 30 años de la caída del muro de Berlín, que fue el inicio de este proceso de desmantelamiento del famoso bloque socialista. La llegada de este nuevo fenómeno nos dará como punto de partida que la Organización de Naciones Unidas, a partir de 1992, le encarga al secretario general llevar a cabo una agenda en motivo de la paz. Esa seguridad militar, esa seguridad tradicional, estaba perdiendo un poco de sustento. En ese caso, en 1994, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo acuñará el concepto de seguridad humana. Propiamente, entonces, estaríamos hablando que este fenómeno tendría una intención de reorganizar estos conceptos precisamente a partir del nuevo contexto que ya había una confrontación entre dos superpotencias. El Consejo de Seguridad Humana de las Naciones Unidas en el 2003 acuña el siguiente concepto: seguridad humana es la protección del núcleo vital de todas las vidas humanas de forma que se mejoren las libertades humanas y la realización de las personas. La seguridad humana significa proteger las libertades fundamentales, aquellas libertades que son la esencia de la vida. Significa... Disculpen, por favor, ¿podrían cerrar su micrófono? Porque estamos escuchando los ruidos que se están filtrando, muy amables. Disculpen. No hay cuidado. Entonces, me había quedado que
Retomaría otra vez la lectura. La seguridad humana consiste en la protección del núcleo vital de todas las vidas humanas, de forma que se mejoren las libertades humanas y la realización de las personas. La seguridad humana significa proteger las libertades fundamentales, aquellas libertades que son la esencia de la vida, significa proteger a las personas de situaciones y amenazas críticas, entre paréntesis graves, y más presentes, extendidas. Significa utilizar procesos que se basen en las fortalezas y aspiraciones de las personas. Significa crear sistemas políticos, sociales, medioambientales, económicos, militares y culturales que de forma conjunta aporten a las personas los fundamentos para la supervivencia, el sustento y la dignidad. En estricto sentido, el concepto de seguridad humana es revolucionario porque centra su mayor atención en el individuo, a diferencia del sistema que estábamos comentando anteriormente, donde centraba su esencia en el Estado. ¿Se acuerdan que hace rato había puesto yo una pirámide? En estricto sentido, la seguridad humana tendría prioridades diferentes. ¿Cuál es la principal prioridad? En este caso sería el tema de la población. Luego el orden jurídico, posteriormente el gobierno, enseguida el territorio y finalmente la soberanía. En ese orden de ideas, entonces, tendríamos que las prioridades para la seguridad humana estarían centradas, insisto, en temas relacionados con la población. Y bajo esta misma dinámica, entonces tendríamos esta definición que nos da Villanueva: la seguridad humana es la seguridad, es una condición o estado caracterizado por la libertad de amenazas a los derechos de las personas. La seguridad humana se centra en el individuo, en el ser humano. En este proceso nos vamos a encontrar con que tendríamos algunos elementos que caracterizarían a la seguridad humana. En primera instancia, es universal. Ningún ser humano estaría excluido de estas condiciones de seguridad humana. En este sentido, la seguridad humana también es interdependiente, dado que estos elementos que integran la seguridad humana también estarían enlazados, cada uno de ellos, para darle una protección en todos los ámbitos al individuo, en el ámbito personal, como es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, pero también en el ámbito del medio ambiente, en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito de la salud, en esas condiciones, incluso desde la perspectiva comunitaria. Algunos sectores de nuestra sociedad no están integrados del todo a la misma, son minorías y también tendrían ellos la importancia de su propia seguridad. La seguridad humana es preventiva, no es reactiva. Tenemos que llevar a cabo acciones para prevenir los futuros problemas en el ámbito de la seguridad humana. La seguridad humana, insisto, se preocupa por la población y la seguridad humana va de la mano con el concepto de desarrollo humano. Una sociedad con mayor alto índice de desarrollo humano, por lo tanto, tendría un alto elevado índice de seguridad humana. Si hay menor desarrollo humano, están íntimamente relacionados, hay vulnerabilidad en el ámbito de la seguridad humana. En este sentido, también habría que puntualizar qué no es seguridad humana, porque en estricto sentido alguien podría decir la seguridad humana es que la población misma se defienda, sería un aspecto de autodefensa. No se rompe el orden jurídico con la seguridad humana, se sigue respetando el orden jurídico, pero el Estado tiene que ser preventivo en estas condiciones en materia de seguridad humana. La seguridad humana tampoco es defensiva, que ahora se defiendan los individuos, dado que ellos son los más importantes actores en el ámbito de la seguridad humana. Y también, si bien es cierto que hay una correlación entre seguridad humana y desarrollo humano, no son lo mismo. El desarrollo humano implica un elevado nivel de vida de la población, incluso hay un índice de desarrollo humano también promovido por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Humano, pero la seguridad humana no es desarrollo humano, aunque van íntimamente relacionadas. Y el último que me causa mayor problema, sobre todo en algunas situaciones, muchas autoridades utilizan la seguridad humana simplemente como un discurso y se llevan a cabo discursos en materia de seguridad humana, pero en la práctica vemos que siguen operando las mismas instituciones en materia de seguridad desde un punto de vista militar y policíaco, pero en el discurso se habla de que hay seguridad humana en un discurso, pero en la realidad siguen operando las mismas instancias gubernamentales. Dos elementos que son importantes como componentes para la seguridad humana
Por un lado, primero, la libertad de amenazas. El individuo tiene que sentirse liberado de esas amenazas. Ahorita vamos a hablar de qué tipo de amenazas que afectan a la seguridad humana. Y el individuo también tiene que tener la libertad de decidir en cuanto a su futuro. No tiene que estar sujeto a la determinación de algunas otras instancias, tanto gubernamentales como particulares. Vamos a tomar en consideración entonces amenazas a la seguridad humana, vamos primero a hacer un comparativo, cómo era la seguridad tradicional, nacional, estatal, y ahora estos conceptos de seguridad humana. Insisto, primero estaba centrada en el Estado, ahora está centrada en el ser humano. En el segundo renglón nos dice, hay la libertad, pero respecto al miedo. El ciudadano estaba bajo la estricta represión de este monopolio del uso violento, del uso de la violencia. Y en el caso de la seguridad humana es la libertad respecto del miedo y la libertad respecto de la miseria. La seguridad contra la agresión externa en el ámbito territorial, fronterizo y de la soberanía, la vemos en el tercer renglón, pero del lado de la seguridad humana tenemos una seguridad en la vida cotidiana, en el trabajo, en los ingresos, en la salud, el medio ambiente, en la libertad de expresión, frente a la delincuencia, la persecución étnica o religiosa. En el caso de la seguridad nacional, en el cuarto renglón, estaba vinculada precisamente al tema armamentista, a la carrera armamentista. Y en el caso de la seguridad humana, hay en especial un desarme para revertir, en este caso, ese tipo de recursos militares. La seguridad estatal era de corte militar, en tanto la seguridad humana está vinculada con el desarrollo humano. Y en el último renglón vemos que la seguridad tradicional es la protección de los intereses nacionales en el ámbito de la política exterior. Incluso a manera de discurso, la expresión de la seguridad nacional va de la mano con la política exterior, en tanto que la seguridad humana ve al mundo como algo interdependiente y utiliza la cooperación como una herramienta para solucionar muchos problemas. Ese punto es bien importante porque algunos de los elementos de la seguridad humana se necesitan solucionar a través de la cooperación internacional. No hay posibilidad de solucionar temas como el medio ambiente si no hay una cooperación internacional de las naciones involucradas en algunos de estos fenómenos, como podría ser el cambio climático, el calentamiento global. Si no hay una cooperación internacional de la mayor parte de las naciones del mundo, no se podrían llegar a solucionar esos temas medioambientales. Y finalmente, hay un refuerzo de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales en el ámbito de la seguridad humana. Vamos ahora entonces a considerar otro concepto más elaborado, donde nos dice que el concepto de seguridad humana no reemplaza ni subestima las condiciones clásicas de la seguridad, sino que las complementa de cara a una mejor adaptación a los procesos de la globalización. La seguridad humana se preocupa por la seguridad de las personas y la comunidad más que la del Estado. En este caso, tampoco la seguridad humana hace referencia a la desaparición o disolución de las policías o de los cuerpos militares. Siguen existiendo en el ámbito de la seguridad humana esos cuerpos de seguridad para proteger a los individuos, pero el núcleo principal y la misión más importante de la seguridad humana está en la protección de la persona y de las comunidades. Tomaríamos ahora como referencia, ya después de estos elementos conceptuales, los llamados componentes o esferas de la seguridad humana. Estaríamos hablando de 7. Quiero hacer la aclaración de que el esquema lo elaboré, pero no quiere decir que el tema económico sea el más preponderante, simplemente que no había ningún esquema que tuviera 7 figuritas, entonces por eso quedó así, de esta manera. Tomaríamos como referencia la seguridad económica, la seguridad medioambiental, la seguridad comunitaria, seguridad alimentaria, seguridad política, seguridad personal y seguridad sanitaria. Rápidamente una referencia a cada una de ellas. La seguridad económica implica que el individuo tenga el acceso a salarios y a un medio laboral que le permita tener los ingresos suficientes para tener una posibilidad de adquirir los satisfactores de una vida básica. En el caso del medio ambiente, que el ser humano tenga acceso a un medio ambiente sano y que le permita un desarrollo sin tener una vulnerabilidad. En el caso de la seguridad comunitaria,
la protección a las minorías de una sociedad. Por ejemplo, el caso concreto, soy yo mismo, ¿no? Le rogamos otra vez, por favor, si pueden cerrar su micrófono, porque lo que estamos escuchando es la repetición de lo que se está escuchando aquí. Entonces, por favor, los invito a que cierren su micrófono. Gracias. Creo que no entendió. Porque invitado es ya lo cerró. Sí, ya. Gracias, perdón. Nos habíamos quedado en la seguridad comunitaria. La seguridad comunitaria procura que los grupos vulnerables, niños, ancianos, mujeres, comunidades indígenas, minorías lingüísticas, tengan acceso a una seguridad, incluso las diferentes expresiones de minorías desde el punto de vista de preferencias sexuales, tengan protección. En el caso de la seguridad alimentaria, que todos los ciudadanos tengan acceso a una dieta balanceada y a una posibilidad de adquirir alimentos que le den los satisfactores, la dependencia de las calorías que necesita el ser humano para sobrevivir. La seguridad política es el acceso a los derechos políticos electorales, a la participación en los procesos políticos, y la seguridad sanitaria es el acceso a los recursos médicos y sanitarios, medicinas, acceso a camas en hospitales. El seguridad personal la voy a dejar al final porque va a ser donde nos vamos a dedicar la segunda parte de nuestra presentación. A continuación, esta tabla nos va a permitir ya saltar al tema de la seguridad personal. Aquí viene una relación entre posibles amenazas que podrían en un momento dado ser motivo de estudio a partir de la seguridad humana. En el caso de la seguridad alimentaria, pues tomaríamos una principal amenaza, la hambruna, que podría ser una de las vulnerabilidades más importantes si no tenemos las condiciones para accesar, comprar o adquirir los productos alimentarios. En el caso de la seguridad comunitaria, como estaba diciendo hace un momento, estaremos tomando referencia a tensiones étnicas, religiosas, causadas por otros grupos identitarios que en un momento dado provocarían esas persecuciones. El ámbito de la seguridad económica, pues la pobreza, el desempleo, que no tuvieran acceso nuestra población a recursos económicos. En el caso de la seguridad medioambiental, la degradación del medio ambiente, el agotamiento de los recursos, que también traería como consecuencia desastres naturales, o el caso de la contaminación del aire, del ruido incluso, o de los mares. Y la seguridad personal la voy a dejar al final. En el caso de la seguridad política, expresiones o abusos en materia de derechos humanos, y la seguridad sanitaria, enfermedades, alimentos no seguros o la desnutrición o falta de acceso a los recursos sanitarios. La seguridad personal tiene como vulnerabilidad, amenaza, la violencia física, delitos, terrorismo o incluso a temas relacionados con la violencia doméstica. Vamos ahora a pasar de lleno al tema de la seguridad personal. Luego de este preámbulo, creo que fue muy largo, pero creo que sí era necesario aterrizar algunos conceptos desde mi opinión. Le pido una disculpa a los integrantes del seminario, todos ellos ya tenían esos conocimientos bien fundamentados, pero sin embargo, pues yo quise empezar con este ámbito conceptual. Ya me regresé, ya me adelanté. Ahora sí vamos a conceptualizar la seguridad personal. La seguridad personal, este derecho de acceso a la seguridad personal, presupone la ausencia de perturbaciones procedentes de medidas que adoptadas arbitraria o ilegalmente restringen o amenazan o ponen en riesgo la libertad de toda persona a organizar en cualquier momento o lugar su vida individual y social con arreglo a sus propias opciones y convicciones o a cualquiera de ellas condiciones materiales que le posibiliten una vida larga. La seguridad personal está inmersa precisamente en la integridad física del individuo y también de su patrimonio. Estaríamos tomando en consideración dos importantes situaciones. La seguridad personal me permitiría tener ninguna amenaza hacia mi propia persona o hacia aquellos recursos
tangibles o intangibles que pudiera yo acumular a lo largo de mi vida, llamado eso patrimonio. Tomamos entonces como referencia los siguientes elementos para tomar esta idea de la seguridad personal. Primero, estaría sustentado en derechos básicos que me permitirían tener un sustento jurídico para poder ejercer mis condiciones de seguridad personal. Derechos básicos que estarían materializados en el ámbito de nuestro sistema jurídico mexicano, en la Constitución política a nivel federal, en las constituciones estatales, y que en estricto sentido me permitirían tener ese derecho a la vida y ese derecho a tener un patrimonio. También estaríamos tomando como referencia que la seguridad personal es un derecho fundante. ¿A qué se refiere este elemento? Que a partir de estos derechos de vida y de generación de un propio patrimonio, se generan otra cantidad de derechos. Por ejemplo, tomaría como referencia el caso al debido proceso. Cualquier individuo que puede ser acusado de haber cometido un delito tiene que llevar un debido proceso. Eso se deriva precisamente de un derecho original, que es el derecho a la vida. Entonces, la seguridad humana no solo genera ese tipo de protección, sino va a permitir tener otra cantidad importante de derechos. En el caso de la seguridad humana hay un rol preventivo. Ese rol preventivo, en estricto sentido, lo lleva a cabo el individuo, donde él mismo se protege de estas condiciones de vulnerabilidad, pero también lo lleva a cabo el gobierno representado por el Estado, y por eso existirían instituciones que le darían esa protección desde el punto de vista preventivo al individuo. Y también hay un rol represivo en el caso de la seguridad humana, y ese lo lleva a cabo el Estado a través de sus órganos de procuración y de el sistema penitenciario, donde aquel individuo que está cometiendo una falta al derecho de la vida o al patrimonio de otro ser humano integrante de la comunidad va a recibir un castigo aplicando la ley. Por lo tanto, tendría ese rol represivo las autoridades. Un componente importante de la seguridad personal son las autoridades gubernamentales. Desafortunadamente, aquí nos vamos a encontrar también casos muy interesantes, muy anecdóticos, donde las propias autoridades incumplen con su rol represivo y su rol preventivo, y ellos mismos cometen irregularidades en el ámbito del derecho a la vida y el derecho al cuidado del patrimonio de los integrantes de la comunidad. Y el otro componente fundamental de la seguridad personal, pues propiamente el individuo, los particulares, los integrantes de la sociedad. En este mismo sentido, nos encontraríamos, nos dice Carrión, que América Latina se ha convertido en uno de los continentes más violentos del mundo. Si no atendemos estas tasas elevadas de homicidios, la violencia crece en las ciudades a un ritmo superior a la urbanización, convirtiéndose en uno de los factores más importantes de la calidad de vida de la población urbana. Desafortunadamente, la violencia como una expresión de estos elementos, yo tomaría una referencia a una politóloga de origen alemán residente en Estados Unidos, Hannah Arendt. Ella nos dice: la violencia es por naturaleza instrumental. Como todos los medios, siempre precisa de una guía y una justificación hasta lograr el fin que persigue. Y lo que necesita justificación por algo no puede ser en esencia de nada. Continuando con Hannah Arendt, nos dice: la eficacia de la violencia no depende del número, dado que un hombre con una ametralladora puede reducir a centenares de personas. Esta es una violencia colectiva, destaca por su carácter más peligrosamente atractiva y no en absoluto porque es un número aporte seguridad. La seguridad, continuando con esta relación, nos hace referencia a González, que la violencia es un concepto polisémico que involucra un gran número de fenómenos, procesos, comportamientos sociales, tan enraizados en algunos casos, tan interiorizados, que su utilización es bastante diversa y con alcances explicativos muy variados. Vamos entonces a considerar que actualmente toda violencia es de carácter criminal. La violencia como una expresión de esta pérdida del patrimonio, podríamos poner ejemplos
como el robo a mano armada, el asalto o también el atentado a la vida propia. Estaríamos como referencia el homicidio, la violación como otra expresión de la violencia criminal e incluso la violencia en el seno familiar, que ya también se encuentra criminalizada en este momento en la legislación mexicana. Algunas expresiones de la violencia en el caso concreto de México tomaríamos como referencia la delincuencia organizada con sus diferentes expresiones, en particular el narcotráfico, que sería una de las expresiones más destacadas de la delincuencia organizada en México. Tomaríamos también el caso de los feminicidios, en particular el homicidio a mujeres en algunos estados de la República Mexicana, la violencia en el ámbito rural, la violencia en el ámbito urbano, y a lo que yo le pongo la etiqueta de los tráficos ilegales de personas, de sustancias ilícitas, estupefacientes, psicotrópicos. Incluso aquí en estos tráficos hablaríamos incluso del tráfico de objetos de arte antiguo, objetos prehispánicos, el tráfico de armas, el tráfico que le llaman elegantemente el lavado de dinero, pero al final es un traspaso de dinero ilícito de una economía a otra economía. En el caso también de la violencia de los grupos criminales, Mazzitelli nos dice que afectaron en el caso mexicano específicamente a las zonas fronterizas, dado que era el tráfico principalmente de las rutas de las drogas entre México y Estados Unidos. Sin embargo, a partir de los años 90, esta violencia se extiende a todo el territorio mexicano. Aquí, por ejemplo, me encontré un mapa del 2017 de la BBC, donde nos hace referencia a la distribución de los cárteles mexicanos en todo el territorio nacional. Aquí tendríamos en el recuadro los principales cárteles de las drogas y cómo se encuentran distribuidos en el norte, en las zonas marítimas, en las zonas costeras del Pacífico, del Golfo de México, y por allí aparece con un tono gris territorio en disputa y una pequeña franja donde dice sin presencia importante. Valdría la pena señalar que no hay ningún color que diga sin presencia de los cárteles. En estricto sentido, toda la República Mexicana tendría presencia de los cárteles. Hay algunas que son completamente identificadas, que incluso los nombres de los cárteles están ligadas a la región o a la ciudad. Tal es el caso del cártel de Tijuana, el cártel de Juárez, en el caso del cártel de Sinaloa y en el caso del cártel del Golfo y el Jalisco Nueva Generación, que en ese momento, si vemos su representación, no solo estaría en el estado de Jalisco, sino incluso en lo particular, pues allí está involucrado el estado de San Luis Potosí, está en ese cártel de Nueva Generación, incluso hasta son creativos para hacer sus propios nombres, ¿no? Estaríamos hablando que los cárteles tradicionales era la región, el cártel de Sinaloa y nada más, ¿no? Tijuana y nada más. Ellos son Jalisco Nueva Generación, con esa particularidad que les da ya ser cárteles de segunda, de tercera generación, de familias ya involucradas en estas actividades ilícitas. Como vemos, este concepto de violencia generalizada habría pocos espacios donde no hubiera este contacto con este tipo de organizaciones criminales. Algunas en desuso por decir, o en falta de presencia o falta de funcionalidad. Uno de ellos sería el caso del cártel de Juárez, exclusivamente en la región alrededor de Ciudad Juárez, que antaño llegó a ocupar gran extensión de territorio. Otro que estaría en decadencia sería el caso del cártel del Golfo, y también el caso de los Zetas estarían también limitados, ¿no? Entonces hay una disputa por todo el territorio en esta lucha violenta y afecta, insisto, el derecho a la vida y el derecho al patrimonio de muchos mexicanos. Y tomaríamos ahora algunas estadísticas que rescaté del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el índice delictivo nacional, para empezar a valorar algunos
de los estados de la República, donde se encuentran estas afectaciones a la seguridad personal. Esta estadística es de enero a abril del 2019 y nos hace referencia a las entidades federativas con mayor número de delitos a nivel nacional. Desafortunadamente, como indica la parte inferior del mapa, aquellos que tienen un color más verde son los que tienen mayor número de delitos. El Estado de México lleva la cabeza en esta lista y vemos algunos estados que se diluye el color y casi es imperceptible. Sin embargo, para apreciar mejor esta gráfica, tomé las estadísticas de los extremos. En color rojo, el Estado de México lo identificamos con más de 100 delitos en lo que va del año. Y en color blanco, con la flecha color blanco, está el Estado de Campeche, con 773. Y tomé el caso particular de San Luis Potosí, del cual vamos a platicar un poquito en esta sesión. Estaríamos hablando de 16.343 delitos en lo que va del año. Estaríamos hablando del extremo, el Estado de México, y prácticamente Campeche, una entidad donde esa afectación a la seguridad personal no llegaría a tener datos alarmantes. A continuación, construí algunas gráficas, también con información del Consejo Nacional de Seguridad Pública. ¿Cuál es la incidencia de los delitos del fuero común que tuvo México en el 2018? En estricto sentido, haciendo una sumatoria de todos los delitos que se cometieron en la República Mexicana el año pasado, de acuerdo con estadísticas de esta entidad, es 1.918.359 delitos a nivel República Mexicana, solo delitos del fuero común, de los cuales destaco algunos. Por ejemplo, el caso de los homicidios, 44.000 homicidios, delitos contra el patrimonio de las personas, que sería el componente de nuestra seguridad humana. Hablaríamos de 1 millón de delitos relacionados con el patrimonio de las personas. Otra expresión de violencia que comentábamos hace rato, violencia familiar, 180.000 delitos relacionados con la violencia familiar. El secuestro, donde también está involucrada la vida de las personas, 1.084 secuestros. Y en particular los feminicidios, como otra expresión de violencia a una comunidad, en este caso en específico a las mujeres como sector vulnerable, 894 delitos el año pasado. Ahora haríamos un comparativo. Desafortunadamente, la gráfica creo que representa un elemento entre homicidios y feminicidios, 44.000 homicidios, 894 feminicidios. A continuación haría otro ejercicio. Ahora, exclusivamente lo que va del año 2019. No quiero ser comparado con Jorge Ramos, pero estas fueron algunas de las cifras que provocaron la polémica con Jorge Ramos, incluso el regaño del presidente y sus datos. Yo tengo mis datos y los tomé precisamente de la estadística que utilizó Jorge Ramos. Este es el número de homicidios que se cometieron en enero, febrero, marzo y abril del 2019. Estaríamos hablando que el número más alto de homicidios en la República Mexicana fue de 3.771 en el mes de marzo pasado. Y vamos a hacer el comparativo, insisto, la polémica que provocó con Jorge Ramos. Y efectivamente, enero, febrero, hubo más homicidios el 2019 que los que hubo en el año pasado, 2018. Simplemente hice la gráfica para hacer ese comparativo. Marzo del 2018 hubo más homicidios que marzo del 2019 y abril del 2018 hubo más homicidios que abril de 2019. Entonces, no es nada halagador decir que un mes pasaron unos cuantos homicidios. No hay una caída todavía tan importante del número de homicidios. Aquí simplemente haría referencia, este gobierno está iniciando una nueva estrategia en materia de seguridad
y ahorita también la llegaríamos a comentar. Simplemente quise hacer ese comparativo utilizando la escena de Jorge Ramos en las declaraciones que hace el señor presidente todas las mañanas. Vamos ahora a comentar algunos datos del estado de San Luis Potosí. Aquí comentaríamos el número de delitos del fuero común, tomando como referencia las cantidades a nivel nacional y las cantidades en San Luis Potosí, pues no hay una proporción. De acuerdo a las cifras del Consejo Nacional de Seguridad Pública, a nivel nacional hubo 1.918.352 delitos. En el caso de San Luis Potosí hay 38.362 delitos. No se encuentra el estado de San Luis Potosí ni siquiera entre los 10 estados con mayor número de delitos a nivel nacional. En ese caso, haciendo ese comparativo, la cifra nacional y la cifra local, pues sí nos daría una vista en primera instancia halagadora. Ahora vamos en lo particular a comparar el número de delitos, esos 38.362 delitos a nivel San Luis Potosí en el 2018, y tendríamos que la mayor incidencia sería en el ámbito de los delitos contra el patrimonio. Hablaríamos de 20.040 delitos que afectarían el patrimonio de los potosinos y las potosinas. En segunda instancia estaríamos hablando de violencia familiar con 6.360 delitos que afectarían en el ámbito familiar por cuestiones de violencia. El tercer rubro sería homicidios, 900 homicidios el año pasado en el estado de San Luis Potosí, posteriormente feminicidios 26 y secuestros 20. Esa sería la distribución en estos elementos de la seguridad personal, afectando a la vida y afectando al patrimonio de los potosinos. Y tomaríamos ahora el comparativo, al igual que lo hice en el caso de las cifras nacionales, sobre el tema de los homicidios en estos 4 meses que llevamos en el año 2019. Insisto, no se pueden comparar con las cifras a nivel nacional, no hay comparación. Estaríamos hablando de una mayor incidencia también en el mes de marzo de 96 homicidios. Porque sean pocos no quiere decir que no tengan que tenerse medidas al respecto. Y tomaríamos finalmente pues mi agradecimiento por su presencia y por haberme permitido hacer esta expresión de estos comentarios aquí en el seminario.